Cordial saludo, le habla la estudiante Jessica Tatiana Méndez del curso Movimientos Políticos y Nuevos Actores Sociales. El actor que escogí fue el movimiento indígena colombiano. Bueno, en esta presentación analizaremos en profundidad el movimiento indígena colombiano, un actor social de gran relevancia en la historia reciente del país Colombia. Abordaremos los elementos que dieron origen al movimiento, sus características y composición, las tensiones existentes entre sus demandas y de origen político colombiano y la aplicación de instrumentos para su comprensión. Elemento que influye en el origen político colombiano fue el despojo y marginación histórica de los pueblos indígenas, las violaciones sistemáticas de sus derechos territoriales y culturales, impacto negativo de políticas estatales y proyectos económicos, surgimiento de un nuevo liderazgo indígena con conciencia política, influencia de movimientos sociales y corrientes pensamientos de izquierda. Bueno, el movimiento indígena colombiano no surge en un vacío, sino que se encuentra su origen en un contexto histórico marcado por el despojo, la marginación y la violación sistemática de derechos de los pueblos indígenas. En las décadas de 1970 fue un periodo crucial para para esta comunidad, en que se en que se consolidaron nuevas formas de organización indígena y se interfirieron los movisiones sociales y en reclamo de sus derechos territoriales, culturales y políticos. El movimiento indígena colombiano se caracteriza por ser una amplia diversidad y riqueza cultural, agrupa una gran variedad de sus pueblos indígenas con entidades, lenguas, tradiciones propias. Su organización se basa en cabildos y autoridades tradicionales que representan a la comunidad de diferentes niveles. Bueno, la lucha de esta comunidad ha sido pacífica, no a la violencia y es su principal estrategia para alcanzar los objetivos. En las últimas décadas, este movimiento ha ganado una gran importancia de presencia en escenarios políticos nacionales e internacionales, logrando avances significativos en el reconocimiento de sus derechos. Bueno, el movimiento indígena colombiano se ha compuesto por una amplia diversidad de pueblos indígenas, cada uno con su propia historia, cultura y cosmovisión. Entre los pueblos indígenas reconocidos por la Constitución Política en 1991 se encuentran los Embera, los Guayú, los Nasa, los Zenus, los Muisca, los Quinchua, los Sionas, los Coreguaje y el Agua. También hay un número importante de pueblos indígenas en proceso de reconocimiento como el UAC, Yacona y el Totoro. Además, el movimiento incluye otros grupos sociales que comparten sus luchas y objetivos, como son los RON, que son la comunidad de gitanos, los afrodescendientes colonos y los mestizos. Bueno, las tensiones que entre el origen político y las demandas del movimiento, una de las principales tensiones del movimiento colombiano y de origen existente radica en la demanda del reconocimiento constitucional de autonomía indígena. Bueno, los pueblos indígenas exigen derecho a la libre determinación en sus territorios, el control sobre los recursos naturales y culturales y el ejercicio de su propia jurisdicción y justicia. Bueno, sin embargo, estos reclamos encuentran oposición de diferentes sectores sociales y políticos que ven como una demanda de unidad, soberanía de Estado-nación. La construcción de proyectos extractivos y megaproyectos en territorio indígena ha generado graves conflictos, violaciones de derechos humanos, exacerbando las tensiones entre el movimiento y el gobierno. Bueno, hay varios planteamientos teóricos y que han sido clave en la comunidad, el movimiento
indígena colombiano, que ha sido los autores que han brindado herramientas valiosas para comprender situaciones sobre este movimiento, que es la colonialidad del poder, la explotación histórica, la resistencia y la descolonización, son conceptos claves para analizar la lucha de reivindicaciones del movimiento. Un autor es Alain Touraine, que en el concepto de actor social es fundamental para comprender que el movimiento indígena colombiano como un sujeto colectivo de la capacidad de agencia y acción política. Este autor plantea que los movimientos sociales contribuyen en torno a un conflicto, un sistema social dominante, buscando transformar o reedificarlos. El autor Guillermo Bolfin Batalla, en su concepto de colianismo interno, esto significa que es útil para analizar la situación de los pueblos indígenas en Colombia, quienes han sido históricamente marginados y explotados para el sistema colonial y neocolonial. El autor Aníbal Quijano, en su concepto colonialidad del poder, esto que permite comprender cómo la dominación colonial ha dejado una gran impronta duradera en las estructuras sociales, políticas y económicas en América Latina, incluyendo toda la situación de los pueblos indígenas. Y por último está el autor Eduardo Galeano en la obra especial, en la obra de Las venas abiertas en América Latina, que ofrece una crítica mordaz al colonialismo y al imperialismo, resaltando la resistencia histórica de los pueblos indígenas. Bueno, el análisis de mi discurso se basó mucho en comprender las formas desde el movimiento indígena colombiano y cómo se transmiten los mensajes de ellos, identificando diferentes estrategias discursivas utilizando defender los derechos e intereses de esta comunidad, impactando una construcción de identidad indígena en la movilización social. Los grupos cuidadores a quien me acerqué, aprovechar que vivo para un sector de Chocó, soy del Caquetá, pero de cuestiones laborales estoy para el Chocó, y he tenido la oportunidad de visitar varias comunidades indígenas del río San Juan, y aquí se maneja mucho lo que es comunidades indígenas, comunidades afro. Por ejemplo, es el río San Juan, y hay un lado del río que hay una comunidad indígena, al otro lado del río hay comunidad afro, y más abajito del río hay otra comunidad indígena. Las comunidades indígenas, sus rasgos faciales son evidentes, hay unos grupos indígenas que los ojitos son más rasgaditos, la cara como más redondita, y otros indígenas que eso. O sea, hay diferente. Incluso llegué a ver una indígena, una niña indígena bonita, totalmente mona, mona, mona. Me pareció muy curioso, muy linda la niña. Entonces, yo me quedo impactada, es la diversidad cultural que hay en Colombia. O sea, echar una mirada para acá, no solamente los grupos indígenas de la Guajira, los grupos indígenas del Amazonas, sino que por el lado del Pacífico hay grupos indígenas supremamente interesantes. Me quedo sorprendida del abandono estatal que tiene estos grupos indígenas, y más están muy indefensos a los diferentes grupos armados que manejan este sector, y lo que son los jóvenes y las jovencitas están en peligro de ser reclutados por estos grupos armados. Bueno, es un tema bastante complejo en otro contexto, digámoslo así, pero siempre está amenazando la cultura de los indígenas. En conclusión, el movimiento indígena colombiano es un movimiento diverso y complejo en la larga de la historia y lucha y resistencia. Sus reivindicaciones giran en torno al reconocimiento de derechos territoriales, culturales y políticos. El movimiento ha utilizado diversas estrategias de movilización, incluyendo la protesta, cabildos abiertos y huelgas, que últimamente miramos las protestas de los indígenas. El movimiento ha enfrentado numerosos desafíos como la violencia estatal, la discriminación y la criminación de protesta. Y a pesar de las dificultades, los movimientos han logrado gran importancia en los avances en defensa de sus derechos y construcción de su autonomía.
las referencias bibliográficas. Muchas gracias.